todos, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar un poco de cómo inicié Exfinia. Yo soy originaria de México, estudié en el TEC de Monterrey, contador público y me especialicé en finanzas internacionales. En el 2015 se crea Exfinia Financial Services. Yo llego aquí a Estados Unidos en 1997 e inicié mi carrera en una casa de bolsa donde nos especializábamos en atender a clientes extranjeros solamente. En el 2015 nace Exfinia para poder extender nuestra oferta y poder ayudar no solamente a clientes que viven en el extranjero, sino también clientes que viven en Estados Unidos. Desde entonces, Exfinia ha crecido y ahora no solamente tenemos asociados en Estados Unidos, tenemos asociados en México, en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, en España y próximamente en Perú. Para hablarles un poco de los servicios globales que ofrecemos, hacemos planeación para el retiro, inclusive podemos crear ingreso vitalicio, tanto a personas que viven en Estados Unidos como personas que viven en el extranjero, es decir, se pueden crear una pensión si ellos gustan, en dólares, y bueno, si se retiran en uno de sus países, pues viven muy tranquilamente. También ayudamos con ahorros para educación, toda la planeación que necesitan los empresarios, la protección adecuada para tener un plan financiero sólido, y también utilizamos los seguros de vida para planeación patrimonial, es decir, evitar impuestos de herencia. Seguros de incapacidad y de enfermedades a largo plazo, porque como saben acá en Estados Unidos los costos médicos pueden ser muy elevados. También podemos ayudarlos con seguros de salud internacionales a nuestros clientes que quieren tener una excelente cobertura en su país y además si quieren venir a tratarse a Estados Unidos, pedir una segunda opinión en Europa, pueden hacerlo. O también clientes que viven acá en Estados Unidos y viajan constantemente a otros países, tienen cobertura internacional. Tenemos también inversiones en bienes raíces y también seguro de viaje. ¿Cuál es nuestra diferenciación con respecto a las otras firmas financieras? Primero es que hacemos un plan financiero completo. Nosotros creemos que la cimentación de tener un plan adecuado es tener la protección. Y no nos referimos a un simple seguro de vida, nos referimos a tener beneficios en vida. ¿Qué quiere decir esto? Que sea una protección que los cubre también en caso de una enfermedad a largo plazo, una enfermedad crónica, crítica o terminal. ¿Por qué es esto la cimentación del plan financiero? Porque imagínense que viene una persona, nos da sus metas, le desarrollamos un plan y esa persona ya está súper organizada ahorrando mes a mes lo que tiene que ahorrar para llegar a esa meta. Pero ¿qué pasa si algo sucede a mitad del camino? Algo totalmente fuera de su control. Por ejemplo, un accidente, una muerte prematura, una enfermedad a largo plazo. No importa qué tan perfecto, qué tan exacto haya sido el plan, no se va a cumplir porque faltó tiempo de ahorro. Entonces, mientras estamos en la etapa de acumulación, tenemos que tener protección para que si algo llega a suceder, esa protección cubrece esa falta de ahorro y el plan financiero se cumple. Nosotros creemos que esa es la cimentación, el primer paso en el plan financiero. Ahora, cuando hablamos de un seguro de vida, no es solamente por si la persona fallece. Un seguro de vida tiene muchos usos, ¿ok? Obviamente, si la persona fallece es para reemplazar el ingreso, pero en un seguro de vida también se puede ahorrar de manera eficiente fiscalmente para la educación de nuestros hijos, se puede ahorrar también para el retiro, se puede inclusive tener seguro para los hijos, para que ellos también empiecen a ahorrar, o sea, crearles nosotros un ahorro para que cuando ellos se gradúen, ellos ya continúen fondeando esa póliza, pero ya tienen el camino bastante avanzado en una estrategia de ahorro que es muy eficiente fiscalmente, ¿no? También se puede utilizar un seguro de vida para cubrir enfermedades a largo plazo o para cumplir cualquier otra meta. Se puede sacar el ahorro que se tiene ahí dentro del instrumento para crecer un negocio, poner un negocio, comprar una propiedad o para lo que uno guste, ¿no? Entonces, es solo para aclarar que los seguros de vida tienen muchos usos. Las enfermedades a largo plazo, les muestro estas estadísticas y por qué es importante cubrirnos en caso de una enfermedad a largo plazo. La probabilidad de que tengamos una pérdida total en nuestra casa es el 2,5% y todos tenemos seguro de casa.
La probabilidad que tengamos una pérdida total en nuestro auto es del 12%. Y todos tenemos seguro del auto. La probabilidad de que nosotros lleguemos a necesitar cuidados a largo plazo es del 70%. Y muy pocas personas tienen esta cobertura. Tenemos que proteger el mayor activo que tiene nuestra familia, que somos nosotros, nuestro ingreso. No es la casa, no es el auto el mayor activo que tiene la familia, ¿no? Existen diferentes opciones para cubrir enfermedades a largo plazo. No es solamente el long-term care tradicional que se conocía anteriormente, en donde se pagaban las primas, si la persona no utilizaba la cobertura, todo ese dinero se perdía. Ahora existen otras maneras de fondearla. Se puede inclusive fondear con una cuenta de retiro. Y si ese dinero se utiliza para long-term care, no se paga impuestos sobre ese dinero. También hay dinero que puede estar destinado para long-term care en un ambiente libre de impuestos. Y si no se utiliza, todo ese dinero se puede heredar libre de impuestos o se puede utilizar en vida. Entonces son muy flexibles ahora las pólizas. Lo que es más importante es implementarlo lo antes posible. Seguro de incapacidad. Otra vez aquí, ¿cuál es la diferencia entre el seguro de enfermedades a largo plazo y el seguro de incapacidad? En el seguro de incapacidad estamos protegiendo nuestro ingreso. Por lo regular, esta cobertura es hasta los 65 años de edad, porque para entonces se asume que ya estamos, después de los 65, ya estamos en etapa de retiro y ya acumulamos lo necesario para vivir en el retiro. Pero mientras estamos trabajando, en nuestros 30, 40, 50, 60, es importante que protejamos nuestro ingreso. Les doy un ejemplo. Un médico, un cirujano, tuvo un accidente en carretera sin ser su culpa. Le pegaron por atrás a su coche y fue el impacto tan fuerte que se lastimó un poco las vértebras del cuello. Debido a esto, perdió sensibilidad en 2 dedos de la mano derecha. Y ya esto le impidió seguir ejerciendo su profesión, que era cirujano. No tenía la cobertura apropiada, tenía una cobertura de un seguro de incapacidad, pero no le cubría si él no podía hacer su profesión. Como él iba a poder seguir siendo médico general, iba a poder seguir a lo mejor dando clases en una universidad, no le cubrió esa protección. Entonces es muy importante que se asesoren con un profesional y que tengan la cobertura en caso de que no puedan hacer la actividad que ustedes ejercen en este momento, ¿no? Uno de mis clientes, cuando se enteró que su colega, porque era un colega de él el que había sufrido este accidente, me habla todo nervioso y me pregunta, oye, vamos a revisar mi póliza de incapacidad. Le digo, ya, la revisamos. Le digo, mira, aquí en la póliza especifica que a ti te cubre tan pronto no puedas ejercer como cirujano, ¿no? Entonces es muy importante tener esta protección, porque obviamente un cirujano, en este caso estos eran unos cirujanos de corazón, pediátricos, tienen un sueldo mucho más alto como cirujanos que el sueldo que pueden tener como médicos nada más sin ejercer cirugía o dando clases en una universidad, ¿no? Clases de medicina. Los seguros de salud internacionales son muy importantes para nuestros clientes porque quieren asegurarse que tienen la protección adecuada. Hay clientes que viven acá en Estados Unidos que tienen la ciudadanía estadounidense o no, pero siguen manteniendo su ciudadanía extranjera, pueden tener acceso a unos planes internacionales que son PPO, que quiere decir que pueden ir directamente a tratarse con el especialista, no tienen que pasar por el médico general. Con la red más amplia de Estados Unidos, ¿no? También existen, como les explicaba, seguros internacionales de salud en donde el cliente vive en el extranjero y tiene la cobertura en su país y además tienen cobertura en cualquier país que quieran tratarse, ¿no?
Hay clientes inclusive, por ejemplo, clientes de México que tienen excelente cobertura en México, pero quieren venirse a hacer su revisión anual detallada acá a Estados Unidos. Lo pueden hacer y está perfectamente cubierto. O si en el futuro desarrollan, por ejemplo, una condición cardíaca delicada, quieren pedir una segunda opinión en Europa o quieren venir a tratarse acá a Estados Unidos o en cualquier país, pueden hacerlo, van a estar cubiertos. Entonces, aquí hablamos de la cimentación del plan financiero, que tengan la protección adecuada en todos estos aspectos que tocamos para que el plan financiero sea sólido y se cumpla, no importa lo que suceda. Después nos vamos al siguiente pilar, que es el manejo de deuda. Todos tenemos deuda, pero hay deuda buena, hay deuda no tan buena. Es muy importante manejar apropiadamente la deuda, porque si no lo hacemos, eso es lo que nos merma nuestra capacidad de ahorro. ¿Cómo hacemos el manejo de deuda? Tenemos que separar. Si es una deuda no tan buena, con tasas de interés altas, como puede ser una tarjeta de crédito, esa deuda inmediatamente vamos a recomendar pagarla de la manera más eficiente posible, ¿no? Una deuda buena puede ser una hipoteca. Sobre todo si la persona tiene buen historial de crédito, pueden tener tasas muy accesibles y ahí conviene, en ese caso, seguir pagando la hipoteca de acuerdo a lo establecido, no prepagarla, porque ese dinero, como es muy accesible el costo, se puede invertir de una manera más eficiente. ¿Qué tal si estamos pagando una tasa de interés del 4% y ese dinero, en lugar de prepagar la casa, lo puedo utilizar e invertirlo al 8% fijo, que existen opciones para hacerlo? Entonces sigo apalancándome, utilizando el dinero del banco para poner a trabajar de manera más eficiente mi dinero. Invierto mi dinero al 8, sigo pagando el 4 y me quedo con la diferencia, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis para optimizar la deuda. Después de que ya establecimos la protección adecuada, manejamos apropiadamente la deuda, ahora tenemos que tener fondos de emergencia para cualquier eventualidad, precisamente para no caer en deuda mala. Tenemos que tener de 6 a 12 meses mínimo de gastos mensuales líquidos en una reserva para cualquier eventualidad. Ahora, ¿qué hacemos con ese fondo de emergencia? Bueno, no queremos tenerlo todo en el banco al 0%, especialmente ahorita con los niveles de inflación que estamos teniendo. Queremos poner ese dinero a trabajar. Entonces, por lo regular, nuestros clientes dejan en el banco de 2 a 3 meses de fondo de emergencia y el resto del dinero, los 10 o 9 meses restantes, lo ponen en inversiones líquidas que tienen crecimiento donde les ayuda a vencer inflación. Pero es dinero bastante líquido. Una vez que lo solicitan, en 90 días pueden tener su dinero disponible. Es importante también manejar un presupuesto. Tenemos que saber cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos y ahí viene nuestra capacidad de ahorro. Entonces, tenemos gastos que son necesarios, que no pueden cambiar. Siempre les digo a las personas, imagínense por un momento que paró el ingreso en su casa. ¿Qué gastos no pueden parar si paró el ingreso? Obviamente la comida, la renta o la hipoteca, el pago del carro, gasolina, tienen que seguir sirviendo su deuda porque no quieren arruinar su crédito, tienen que tener seguros, tienen que tener seguro del auto, seguro de la casa o seguro de vida, etcétera. No pueden, seguro de salud, no pueden quedarse sin coberturas. También tienen que pagar los servicios. Esa es una categoría, son los gastos necesarios que no pueden parar, independientemente si el ingreso para. Después tenemos los gastos no necesarios. Ahí vienen gastos como restaurantes, viajes, ropa, entretenimiento, donaciones o clases privadas. De aquí es donde sale la capacidad de ahorro. Muchas personas a veces me dicen, bueno, Karina, es que a mí al final del mes no me queda dinero para ahorrar. Le digo, en realidad vamos a ver tu presupuesto y vamos a ver en dónde se está yendo el dinero. Muchas veces el dinero se está yendo en gastos hormiga que ni se dan cuenta, $10, $20, $30, $50, nada dramático, pero lo van sumando al final del mes y se puede convertir en $500, $1000 al mes, que si los ahorran a lo largo del tiempo pueden llegar a crecer bastante. Entonces es importante que tengamos claro ese presupuesto.
Em, y fíjense esta realidad acerca de los presupuestos. El 70% de las familias, los individuos, no tienen ni han preparado nunca un presupuesto. No saben el ingreso y los gastos exactos que tienen. Y si llegan a tener un presupuesto, el 50% de las personas que sí lo tienen no lo revisan ni se apegan a él. Por la falta de presupuesto, 78% de las personas viven día a día y luego recurren a la deuda como tarjetas de crédito en caso de una emergencia, ¿no? ¿Cuánto debo de estar ahorrando? Eso va a depender de nuestra edad. Por ejemplo, si es un muchacho o una muchacha recién graduados y de manera disciplinada, desde que se gradúan en sus 20, empiezan a ahorrar el 10% de su ingreso por el resto de su vida, por lo regular, van a estar bien y van a poder alcanzar sus metas financieras. Si en los 20 se la pasaron de fiesta y no ahorraron y empezaron a ahorrar en los 30, ahora tienen que ahorrar el 20% de su ingreso por el resto de su vida. Si empezaron hasta los 40, deben de ahorrar el 30% de su ingreso por el resto de su vida laboral, ¿no? Si empezaron en los 50, el 40% y así sucesivamente. Mientras menos tiempo tengamos, más esfuerzo va a requerir, ¿no? Entonces, mientras más pronto lo hagamos, mejor. Y si empezamos, tan pronto empecemos a producir, si podemos enseñar a nuestros hijos que tengan la disciplina de cualquier ingreso que tengan, de manera disciplinada, de manera automática, ese 10% se va a una cuenta de ahorro y a invertirlo, van a crearse un futuro muy, muy próspero. A nuestros clientes siempre les pedimos, háganle estas 4 preguntas a su dinero constantemente, independientemente de dónde lo tienen invertido. Pueden tener el dinero invertido en un negocio, en bienes raíces, en un portafolio de inversión, en el banco o en una combinación de todos. Pero constantemente pregúntenle a su dinero. Primero, ¿está mi dinero creciendo o está siendo encogido por la inflación? Sabemos que si tenemos el dinero en el banco, estamos perdiendo poder adquisitivo. Segundo, ¿está mi dinero seguro? Puedo perder dinero. Tengo riesgo de mercado. La mayoría de la gente conoce los dos extremos. Conoce el banco, que es muy seguro, pero no crece, o conoce la bolsa, donde puede subir mucho, pero también puede bajar. En medio existen instrumentos en donde el capital está protegido. Y muchas veces las personas no saben que existen estos instrumentos, en donde participan de las alzas del mercado, pero cuando el mercado cae, simplemente se quedan estables. Pero ya garantizaron las ganancias de los años anteriores. Cuando vuelve a subir, a partir de donde se quedaron, ellos vuelven a subir su cuenta. Vuelve a bajar el mercado, se quedan estables. Si podemos lograr que los ingresos crezcan de manera escalonada, es mucho más eficiente que tener el efecto yo-yo de la bolsa, porque recuperarnos de una pérdida toma tiempo y esfuerzo. Y es muy importante diversificar, sobre todo cuando nos vamos acercando al retiro. No podemos invertir a los 50 o a los 60 de la misma manera que invertíamos a los 20 o a los 30. ¿Okay? Una parte muy importante es la diversificación no solo de mercado, sino también la diversificación fiscal. Yo les digo a mis clientes, siempre he ejercido como financiera, pero mi chip de contadora no me lo puedo quitar. Y siempre estamos viendo cómo vamos a hacer una planeación para dentro del marco legal minimizar los impuestos y que se queden más de su dinero para el futuro, ¿no? Para sus metas futuras. Hay 3 maneras de invertir de acuerdo a impuestos. Y esto no es solamente en Estados Unidos. Por lo regular existen las 3 categorías en los diferentes países con los que trabajamos. Simplemente los instrumentos se llaman diferente, pero son las mismas categorías. La categoría de impuestos continuos, aquí es el dinero que está líquido. Como tenemos acceso a él, el precio que pagamos por la liquidez es que cada año estamos pagando impuestos sobre el crecimiento de este dinero. Este dinero no es muy eficiente, sí tenemos que tener dinero en esta categoría, pero solo lo absolutamente necesario para cubrir nuestros gastos mensuales y nuestro fondo de emergencia. Todo lo que queremos que crezca para mediano o largo plazo deben estar en la segunda o en la tercera categoría. En la segunda categoría entran todos los planes de retiro.
Vienen con muchos diferentes nombres en diferentes países, pero todos tienen el mismo tratamiento fiscal. No se pagan impuestos ahorita, crece el dinero sin pagar impuestos, pero cuando lo vamos a empezar a retirar, ahí vamos a pagar impuestos sobre todo el dinero, lo que contribuimos más todo el crecimiento. Después tenemos los impuestos preferenciales. En esta categoría, el dinero que se ahorra ya pagó impuestos. Si seguimos los lineamientos del IRS, este dinero crece libre de impuestos y lo podemos retirar libre de impuestos. Este dinero es más eficiente porque no pagamos impuestos sobre el crecimiento del dinero. Lo importante es hacer un análisis detallado para ver cuánto nos conviene tener en cada categoría. Cada categoría tiene su validez, tiene ventajas y tiene limitaciones. Tenemos que conocerlas y utilizarlas a nuestro favor y crear la combinación ideal, ¿no? Para cada cliente. Les doy un ejemplo súper sencillo en donde estas personas, son 3 personas, todos están ahorrando $5,000 al año, lo hacen por 30 años a una tasa de retorno del 10% y pagan el 28% de impuestos. Todo es idéntico. La primera persona invierte en los impuestos constantes. Como cada año estuvo pagando impuestos, al final le quedaron $38,000 al año para sus años de retiro. La segunda persona invierte en los impuestos diferidos, en un plan de retiro. Como solamente paga impuestos al final, le quedan $65,000 al año. La persona que invirtió en los impuestos preferenciales, recuerden que pagó impuestos antes de ahorrar el dinero. Al momento de retirar, no tiene que pagar impuestos. La diferencia mayor es que en esta categoría no se paga impuestos sobre el crecimiento del dinero. Le quedaron al final $90,000 al año. O sea, imagínense ustedes, los 3 ahorraron la misma cantidad de dinero, el mismo número de años, obtuvieron la misma tasa de retorno y pagaron los mismos impuestos. Y esta persona va a tener un retiro mucho más a gusto que la segunda y que la primera. Entonces, no es solamente importante ahorrar, es importante ahorrar en la estrategia de impuestos apropiada. ¿Ok? A eso nos referimos con esta tercera pregunta que le deben de hacer a su dinero. ¿En qué estrategia fiscal está invertido nuestro dinero para asegurarnos que esté creciendo de la manera más eficiente? Y también debemos de preguntarnos si tenemos la protección adecuada para que mi plan financiero sea sólido, se cumpla, no importa lo que suceda. En resumen, este es nuestro proceso. A veces vienen personas con nosotros que no tienen nada establecido, nosotros les ayudamos a establecer sus estrategias. A veces vienen personas que ya tienen diferentes cuentas y lo que analizamos es ver que está funcionando eficientemente. Y eso no lo tenemos por qué tocar. Solamente vamos a hacer una recomendación si con esta nueva estrategia los vamos a ayudar a llegar a sus metas de una manera más rápida. Entonces hacemos todo un análisis, tomamos la información, hacemos un análisis, generamos estrategias, las compartimos con el cliente y si el cliente nos autoriza a proceder, entonces implementamos esas estrategias y cada año le estamos dando seguimiento para ver que vamos de acuerdo al plan o qué cambió. Un plan financiero siempre es dinámico. Va a tener que haber ajustes, a lo mejor tuvieron un nuevo hijo, un nuevo negocio, una nueva propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber una revisión constante. Una de las grandes ventajas que ven nuestros clientes es que nosotros somos independientes, tenemos acceso aproximadamente al 65% de la industria financiera. ¿Por qué deliberadamente al 65% y por qué no al 100%? Porque solamente trabajamos con compañías financieras que tienen rating de A+ para arriba. No trabajamos con empresas chiquitas. Entonces, dentro de todas esas empresas, buscamos cuál es la mejor estrategia para este cliente en particular, dependiendo de en qué país vive, su tolerancia al riesgo, cuáles son sus metas, cuándo va a necesitar liquidez, etcétera. Todo es súper transparente. A Exfinia el cliente no le da $1. El dinero se invierte directamente de la cuenta del cliente a estas instituciones financieras que muchas de ellas tienen más de 100 años de existir. El cliente tiene acceso a su cuenta en línea, recibe sus estados de cuenta en su casa, tiene acceso a los números 800 de las empresas financieras. Exfinia es solo el cerebro que les arma el plan financiero y que les está dando el servicio año con año para que el cliente no tenga que hablar a diferentes números 800 a ver quién les
conteste el teléfono, ¿no? Entonces hablamos de estas 3 áreas y luego ya, obviamente, nos vamos a las estrategias de inversión de acuerdo a las metas del cliente, ¿no? La gran mayoría de las firmas financieras se enfocan solamente en esta parte, en inversión. Nosotros es lo último que vemos. Primero vemos que la cimentación esté bien establecida y luego nos vamos a las inversiones a mediano y a largo plazo. Ahorros para el retiro. Hay diferentes opciones, pero yo creo que la mayor tranquilidad que tienen los clientes es cuando ellos saben que van a tener un ingreso vitalicio, cuando saben que no se les va a acabar el dinero antes de la expectativa de vida. Existen instrumentos en donde la cuenta crece, ustedes empiezan a retirar el dinero y si la cuenta se acabó a los 85 años de edad y la persona vivió hasta los 95 años de edad, les van a seguir pagando ese ingreso de por vida. Estos instrumentos nacieron a raíz que las pensiones desaparecieron, que eran los instrumentos que utilizaban las generaciones anteriores para retirarse. Y se retiraban muy tranquilos por eso, porque sabían que tenían esa pensión para el resto de su vida. Ahora nosotros nos tenemos que fondear nuestro ingreso vitalicio y existen los instrumentos para hacerlo. Anteriormente esos instrumentos solamente estaban disponibles para ciudadanos o residentes de Estados Unidos. Ahora ya también están disponibles para extranjeros y si se crean una pensión en dólares, digo, pueden vivir muy tranquilos, ¿no? En su país. Y además, como estas son cuentas de retiro, son cuentas que están protegidas de cualquier caída de mercado. Como les expliqué, participan de las alzas del mercado y cuando baja simplemente se quedan estables. Si una persona, una pareja tienen ingreso vitalicio, saben que el resto del dinero lo pueden utilizar para lo que quieran, para sus viajes, para sus hobbies, para la casa que quieren tener, etcétera. Si no se tiene una planeación, nos hemos dado cuenta que las personas siempre se la pasan guardando el dinero y no quieren gastar y no disfrutan porque no, es que sí me pasa esto y es que si lo llego a necesitar por esto, porque no tienen un plan. En cambio, si ya tienen garantizado ese ingreso vitalicio, el resto del dinero lo pueden utilizar para vivir la vida que quieren vivir. Si quieren viajar con sus nietos, viajar con sus hijos, o lo que quieran hacer, ¿no? Y también está estadísticamente comprobado que las personas que tienen esta tranquilidad de ingreso vitalicio son personas más felices, sin estrés financiero y terminan viviendo muchísimo más, porque como no tienen ese estrés financiero, no desarrollan enfermedades a largo plazo, ¿no? Tan pronto. Eh, Esto es, si algo me gustaría que recordaran de esta plática, es esto. El tiempo es el mayor activo que cualquiera de nosotros puede tener y es el único activo que jamás podemos recuperar. Mientras más pronto iniciemos a tener un plan, a estar organizados, a tener la disciplina del ahorro, más fácil va a ser, más probabilidad de éxito vamos a tener. Vean el efecto del tiempo. Este es un ejemplo, les digo, muy simplificado, asumiendo que una persona quiere acumular $1 millón a la edad de 60 años. En el eje vertical ven los años que le quedan a la persona para el retiro. Si esta persona está en sus 20, quiere decir que le quedan 40 años para el retiro. Un muchacho recién graduado, no esposa, no hijos, no pago de casa, recién graduado. Imagínense qué tan fácil es para ese muchacho o muchacha ahorrar menos de $300 al mes. Es bastante sencillo, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque pensamos, no, es que falta mucho, eso es para la gente mayor, yo ahorita quiero viajar, disfrutar, comprarme un carro lindo, ropa, etc. Y pasa el tiempo. Y después pasaron 10 años y ya estamos en nuestros 30. Pero a lo mejor ahora ya tengo el pago de una casa, ya estoy casado, casada, y mis gastos son mayores y ahora, como dejé pasar 10 años, tengo que ahorrar casi $700 al mes. Y ya no me alcanza porque tengo más compromisos. Y sigue avanzando el tiempo. Y ahora estoy en mis 40, ya nada más me quedan 20 años para el retiro. Pero como dejé pasar 20 años, ahora tengo que ahorrar $1,700 al mes. Pero no puedo porque ya tengo hijos, clases particulares, escuelas, etc. Y sigue avanzando el tiempo.
Y ahora ya estamos en nuestros 50, nada más me quedan 10 años. Tengo que ahorrar $5,500 al mes, porque solo tengo 10 años para lograrlo. Y olvídense que ahí no puedo porque estoy pagando universidades y llega el retiro. Entonces, ¿qué quiero que vean con esta gráfica? Lo que ya no hicimos, lo que ya pasó, no importa, no hay nada que podamos hacer al respecto. Es a partir de hoy, ¿qué puedo hacer para tomar las riendas de mi situación financiera? Enfóquese en, a partir de hoy, ¿qué podemos hacer? No dejemos pasar más el tiempo. Esto es en especial para las personas extranjeras. Muchas veces las personas les gusta venir a comprar bienes raíces acá en Estados Unidos y a veces no se dan cuenta que existe el impuesto de herencia. Vamos a suponer que esta es una pareja que compra una propiedad por $350,000. Esta pareja son extranjeros y cuando fallecen 30 años después, la propiedad vale ahora $1,000,000, que es algo bastante realista, ¿no? Ahora los hijos que heredan esta propiedad tienen 9 meses para pagar el 40% sobre el valor de la propiedad en este impuesto de herencia que existe en Estados Unidos. Los estadounidenses, los ciudadanos o residentes de Estados Unidos, pueden heredar hasta $12,1 millones sin pagar este impuesto de herencia. Los extranjeros solamente tienen una exclusión de $60,000. ¿Qué quiere decir esto? Que estos jóvenes heredan una propiedad que vale $1,000,000, tienen la exclusión de $60,000, tienen que pagar impuestos sobre $940,000 al 40%, tienen 9 meses para pagar $376,000. Y si no hubo una planeación, lo más seguro es que esto sea récord público. Existen inversionistas en bienes raíces que se dedican a buscar este tipo de oportunidades. Si ven que estos muchachos han pasado 7 meses a partir de que recibieron la herencia y no han pagado los impuestos, se les acercan, les dicen, mira, esta propiedad yo sé que vale $1,000,000, ahorita te pago en efectivo 600,000. Y la terminan malbaratando porque si no la pueden perder. Entonces, ¿qué pasa? Reciben $600,000, tienen que pagar igual, casi $400,000 de impuestos, porque al fisco no le interesa cómo vendieron la propiedad. Lo que le interesa es que en el momento de heredarla, la propiedad valía $1,000,000. Y eso es el impuesto que les van a ejercer. Entonces terminan pagando casi $400,000 de impuestos y les quedan $200,000 libres sobre una propiedad que valía $1,000,000. Hay que hacer planeación. Sin protección, pierden parte del valor de esa propiedad. ¿Qué hacemos? Lo que a veces hacemos es a los papás, cuando compran esa propiedad, hacemos un cálculo de su expectativa de vida, de cuánto históricamente han crecido los precios de las propiedades en esa área y calculamos el impuesto que van a pagar. En este caso, le hubiéramos dado a los papás un seguro de vida por $400,000 para que cuando ellos fallezcan, sus hijos reciben $400,000 libres de impuesto porque vienen de un seguro de vida. Con eso pagan los impuestos de herencia, les queda la propiedad libre. Y ya ellos deciden si se la quieren quedar porque esas propiedades se siguen apreciando o si la quieren vender, pero ya la venden con tiempo, bien vendida para obtener todo su valor y no la malbarataron, ¿no? Existen otras opciones de inversión cuando las personas quieren evitar el impuesto de herencia. Existen otras opciones de invertir en bienes raíces sin tener esta implicación. Vamos a hablar ahorita en particular de 2 opciones que no tienen este efecto del impuesto de herencia, que son los préstamos privados y el desarrollo residencial. Vamos a hablar primero de los préstamos privados. Ustedes saben que hay personas que compran propiedades, las arreglan y las revenden, o hay personas que compran propiedades, las arreglan y se las quedan para su portafolio de renta. Estos inversionistas en bienes raíces tienen por lo regular todo su dinero invertido en inmuebles y no tienen liquidez, pero constantemente están buscando nuevas oportunidades. Entonces van con compañías que se especializan en dar préstamos privados,
solicitan ese préstamo a la compañía y les ofrecen un bien raíz como colateral. Esta compañía, que tiene licencias para dar préstamos privados, manda un perito evaluador independiente para verificar el valor de la propiedad y lo máximo que le va a prestar es entre el 50 al 70% del valor de ese colateral. Esta persona les está pagando intereses mensuales, pero luego tenemos clientes que tienen dinero líquido en el banco al 0%, que lo quieren invertir a corto plazo. Entonces, ellos hacen un préstamo a estas compañías y estas compañías les dan como colateral el bien raíz que este desarrollador dejó. Eso es lo que está respaldando su préstamo, su dinero. Reciben intereses mensuales, ellos también. Cuando este desarrollador paga el préstamo, entonces al cliente se le devuelve su dinero porque el colateral tiene que tiene que ser liberado porque el préstamo ya se pagó. Muchas veces nuestros clientes nos dicen, no, pero es que yo no solicité que me enviaras el dinero. Sí, pero como este préstamo ya se cerró, se te tiene que enviar el dinero. Si quieres mantenerlo invertido, entonces vamos a hacer otro set de documentos porque ahora va a ser otro bien raíz, otra operación, otro préstamo el que va a estar respaldando tu dinero, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de estos préstamos privados? Por lo regular son opciones a corto plazo, lo utilizan nuestros clientes para su fondo de emergencia, les pagan el 5% anual, el plazo de estos préstamos es corto, entre 6 meses, máximo 24 meses. La inversión mínima es de $20,000, los intereses se pagan mensualmente y el dinero se devuelve cuando el préstamo se cancela, aunque el cliente no lo solicite, o cuando el cliente solicite el dinero. Su compromiso son solo 12 meses, que ahorita esto está actualizado, debe de ser 6 meses ya solamente. Y después de 6 meses, en cualquier momento, ellos pueden solicitar su dinero. Solamente tienen que dar 90 días de aviso para que el dinero esté líquido. Es decir, si el cliente va a necesitar el dinero en el mes 6, en el mes 3 lo solicita para que en el mes 6 el dinero esté disponible. En esa opción, como ellos son prestamistas, tienen como colateral el activo, pero no son dueños del activo, entonces no implica el impuesto de herencia, ¿no? Otra opción es el desarrollo residencial. Son proyectos muy específicos en donde alrededor del primer cuadro de la ciudad, nosotros nos especializamos mucho en Texas y ahorita estamos muy enfocados en construcción en Houston porque hay mucha demanda, hay mucha migración, no solamente de otros países, sino migración de otros estados, como California, por ejemplo, todo Silicon Valley se está viniendo a Austin porque Texas tiene un escenario muy favorable. Aquí no pagamos impuesto estatal, no existe el impuesto estatal. En California sí existe y es alto. Aquí en Texas no, entonces las corporaciones están migrando acá porque les sale mucho más barato el operar acá en el estado de Texas, ¿no? Además tenemos muchísimo terreno, somos el estado más grande del país, el costo de vida es mucho más accesible. ¿Qué está pasando? Que alrededor del primer anillo periférico de la ciudad hay áreas en remodelación. Los constructores compran terrenos muy bien localizados en donde existen propiedades antiguas, las demuelen y fraccionan y hacen subdivisiones cerradas con seguridad de townhomes con un precio de venta final al público entre 300 y 400 mil dólares. ¿Por qué este nicho? Porque este nicho tiene mucha demanda y es un nicho muy predecible y muy estable. Entonces, ¿cómo funciona este programa? Los desarrolladores compran los terrenos, como les dije, lo fraccionan. Después vienen los clientes que les interesa invertir en estos proyectos, les prestan el dinero para la construcción. El constructor les asigna terrenos, dependiendo del monto que hayan invertido, les asigna terrenos dentro del complejo. Y una vez ese terreno obviamente no va a ser más que aumentar en valor conforme se va avanzando en la construcción. Y una vez que se terminan los proyectos, el dinero se devuelve y se pagan los intereses. Lo que hemos negociado con estos grupos de constructores, porque nosotros les traemos mucho dinero de nuestros clientes, hemos negociado condiciones muy favorables para nuestros clientes. Vamos a suponer que el proyecto se terminó rápido en 10 meses, que ahorita sucede. Ahorita no sé si sepan, pero hay
no hay inventario en Houston. Si hoy yo pongo mi casa a la venta, mañana tengo 10 ofertas y me terminan pagando arriba del precio que solicité. Entonces, se termina, vamos a suponer que se termina el proyecto en 10 meses, en el mes 10 al cliente se le devuelve el dinero, pero se le pagan los intereses como si el dinero hubiera estado invertido los 12 meses completos. Ahora, si el proyecto duró 18 meses, porque fue un proyecto más grande, entonces en el mes 18 se le devuelve su dinero y se le pagan intereses de los 18 meses que el dinero estuvo invertido. ¿Cuáles son los términos? Bueno, aquí se paga el 8% anual. Si se invierten hasta $250,000. Si se invierten entre 250 y 500,000, se paga el 9%. Y si se invierte más de $500,000, se paga el 10%. Los proyectos duran entre 12, máximo 24 meses. El mínimo monto para entrar a estos proyectos es de $100,000. Estos proyectos los utilizan los abogados migratorios para gestionar la visa de inversión. Lo que los abogados migratorios sugieren es que por lo menos se inviertan $150,000 o más para tener mayor probabilidad de ser exitosos con la visa de inversión, ¿no? Obviamente, mientras más alto sea el monto, mayor probabilidad tienen de obtenerlo. Y bueno, el reembolso del capital, como les dije, se da cuando se terminan los proyectos, garantizando mínimo 12 meses de intereses. Y si, por ejemplo, el proyecto fue un proyecto grande, a lo mejor de 100 townhomes, duró el proyecto 24 meses, bueno, en el mes 24 se les va a devolver el dinero y se les va a pagar el 16%, 8% de cada año, asumiendo que invirtieron hasta $250,000. Existen otros clientes que dicen, ¿sabes qué? A mí no me interesa ser prestamista, a mí me interesa ser inversionista. En estas dos escenarios que les mostré anteriormente, el cliente es prestamista. No corre el riesgo con el constructor. A ellos no les afecta si las propiedades se vendieron por más, por menos. Ellos tienen un rendimiento fijo preestablecido. Cuando el cliente quiere ser inversionista, a partir de aquí, sí ya implica el impuesto de herencia, ¿ok? Y se tiene que hacer una planeación. Si el cliente quiere invertir en conjunto con el constructor, por lo regular el constructor pone el 70% del dinero, nuestro cliente solamente el 30%, para que tenga la tranquilidad que la mayor parte del dinero la puso el experto, ¿no? El mínimo para entrar en sus proyectos es de $250,000. No existe un rendimiento preestablecido. El cliente participa de toda la utilidad del proyecto y por lo regular las utilidades son de 2 dígitos. Históricamente han venido siendo del 12, 14, 16, 18%, ¿no? Pero obviamente ya es otro nivel de riesgo. Está entrando, está invirtiendo en conjunto con el constructor. Hay clientes que nos dicen, mira, yo quiero ser dueño 100% del proyecto. Perfecto, entonces les armamos un equipo de trabajo, los conectamos con agentes de bienes raíces que les ayudan a comprar el terreno a su nombre. Los contactamos con constructores que ellos simplemente los contratan para que les desarrollen el proyecto. Si el cliente califica, inclusive si son extranjeros, pueden llegar a calificar para un financiamiento. Tenemos relaciones con empresas que no solamente dan préstamos a ciudadanos y residentes estadounidenses, sino que se especializan en dar préstamos extranjeros. Entonces, el cliente compra el terreno, la utilidad y el riesgo es 100% de ellos. Tienen la posibilidad de conseguir financiamiento si ellos califican y los rendimientos por lo regular son de 2 dígitos, 12, 14, 16, 18, 20%. Cuando el cliente ya quiere invertir arriba de $1 millón, entonces ya los invertimos en parques industriales, en bodegas, que ahorita están teniendo muchísima demanda en Houston. En Houston, el puerto es muy importante. La ciudad le ha invertido mucho dinero al puerto. Está estratégicamente localizado cerca del Canal de Panamá, entonces fácilmente se pasa al Pacífico. Por eso es que hay mucha demanda de bodegas y parques industriales, porque hay mucha mercancía, mucho inventario que entra y sale de aquí de Houston. También se pueden invertir en edificios multifamiliares o en proyectos comerciales. Las áreas de oportunidad. Nosotros estamos muy especializados en Texas. ¿Por qué? Porque creemos que Texas es un estado súper estable en donde va creciendo gradualmente sin tener esos picos que puede llegar a tener Florida, California o Nueva York.
Entonces, estamos especializados en Houston, Dallas, Austin y San Antonio. En este momento, muy enfocados en Houston, Dallas y Austin ya aumentaron mucho su precio. San Antonio todavía no está teniendo el crecimiento que está teniendo Houston. Entonces, ahorita estamos enfocados en Houston. Eso puede cambiar si las condiciones cambian. La experiencia que tienen que tener estos grupos constructores para ser nuestros proveedores. Tienen que tener una amplia experiencia en desarrollo de terrenos, de remodelación, construcción y vivienda. Tienen que tener experiencia en la compra de edificios multifamiliares, gestión y reventa, también desarrollo de subdivisión residencial. Por lo menos, para ser nuestros proveedores, por lo menos tienen que tener 30 años de experiencia, tienen que tener un track record impecable, experiencia no solamente construyendo en Estados Unidos, muchos de ellos también son constructores en México. Tienen que tener por lo menos 100 millones de dólares en transacciones históricas y por lo menos 500 transacciones, ya sea residenciales o comerciales. ¿Ok? Bueno, a todas las personas que atendieron al webinar les vamos a dar de manera complementaria un análisis financiero con valor de $1,500. Si ustedes agendan una cita en las próximas 2 semanas, aquí les mandaron la liga para hacer una cita en el chat. Entonces les agradecemos mucho su atención. Queremos ser muy puntuales a la hora de terminar. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta, duda, comentario. Con todo gusto. Les agradecemos mucho que hayan asistido a este webinar.